Kendrick Lamar. O Lamar, Sí, no sé cómo se sí, pronuncia. bancamos Lamar, creo, ¿no? Yo creo que sí, tiene ni buenos hablar. discos. Ya estamos nuevamente acá con Plástico Cruel y creo que ya estamos en comunicación con Teresita. No estamos en No, no comunicación. estamos en comunicación. Así que hablaremos de Kendrick Lamar. Cualquiera. Bueno, nada, los problemas técnicos de siempre. Bueno, aprovechamos para terminar de hacer una presentación un poco más ordenada. Los Fantasmas del Futuro es un grupo de investigación, de estudio, De lectura, de ocio, de todo. Exacto, ¿no? Que le interesa un poco juntarse a leer sobre cosas. Me parece que eso fue lo que fue uniendo a esta gente. Sobre todo empezaron con la obra de Fisher, ¿no? Me parece que ahora la idea de Fantasmas del Futuro y no solo de mi birra es porque se fueron ampliando a otras lecturas, digamos, Sí. se fueron ampliando a otros actores. Sí, como digo, ellos en su descripción lo tienen, digo, es a partir de Mark Fisher. Es una manera de, dentro de este mundo y esa expansión, digo, a partir de las lecturas y de las visiones de Mark Fisher, que ya hemos estado hablando acá, de sus distintos libros de críticas, de críticos y ensayos, parten de ahí también como una manera de ver a la sociedad, al mundo y a los distintos consumos que tenemos, ¿no? Que quizá eso es algo de lo más importante de esto, ¿no? Que, cómo tratamos nuestros consumos, cómo tratamos la ficción, cómo tratamos los géneros y demás. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte para mí tienen eso que realmente me parece que... en términos de qué se lee, digamos, ¿no? La vuelta, esto lo hablamos mucho con Mateo también, que entiendo que no es parte del grupo, pero sí es como una comunidad que se va armando, ¿no? Bueno, son la ciencia ficción, lo extraño, lo fantástico, nos hablan mucho mejor del presente que lo que a veces nos habla el realismo, ¿no? Entonces, el traer esos textos y el relacionar estos textos es súper valioso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Con Tere? Hola. Hola, ¿Me Tere. escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahora los escucho. Ahí está. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. Bien, bueno. Teresita, un poco la convocatoria tenía que ver en parte con una actividad que van a estar haciendo, de la que ya hablaremos, pero también, como decíamos, un poco para hablar un poco sobre un autor que me parece que a todos nos parece muy, muy atinado para el presente, que es China Miéville. Quizás para empezar, preguntarte un poco quién es este autor, digamos, o qué podrías decir de China Miéville para aquellos que no lo conocen. ¿Y por qué te parece un autor interesante para el presente, digamos? ¿Qué te parece destacado de él? Sí, buenísimo. La verdad es que yo estoy conectada con China desde hace... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahí va. Sí, ahí me gusta el título que salió debajo de mi nombre, Militante de Fantasma del Futuro, me encanta. Bien. Sí, y un poco mi vínculo con China viene por ese lado, ¿no? Lo conocí haciendo talleres con Juan Mateo, que en ese momento era parte de Proyecto 5, y daban algunos talleres en la zona del New Weird, y ahí fue donde entré en contacto con China, ¿no? También con el mismo texto del que ustedes estaban hablando hace un rato, el Azogue. Y mi primer contacto con el New Weird, así con China y con M. John Harrison, que también es otro autor británico, fue clave para mí. O sea, entré en un túnel del que no pude salir hace como 4 años que solo quiero leer New Weird. Entonces, para mí China es como parte de todo este universo que es la literatura extraña, el nuevo extraño, es fundamental. Y en las últimas 2 semanas, en relación con un evento del que vamos a hablar en un rato, estuve otra vez involucrándome mucho con su literatura, sobre todo con sus textos teóricos. Y la verdad sí, me parece cada vez más pertinente para pensar el presente, porque se mete con dos cosas que me parecen claves para relacionarnos con el mundo en el que vivimos. Por un lado, con imaginar alternativas, imaginar otros mundos posibles,
pensar desde lo fantástico, pero sin caer en la ingenuidad utópica. Y por otro lado, bueno, digamos, se mete sin miedo en volver a pensar el comunismo y sus posibilidades. Es un militante marxista muy comprometido, pero al mismo tiempo un pensador muy crítico, sin perder la generosidad por los temas que va tomando, y es muy interesante escucharlo. Es muy interesante escucharlo en entrevistas, en conferencias, y leer tanto sus textos de ficción, de los que seguro vamos a hablar, como sus textos más teóricos. Bien, sí, totalmente, sí, sí. Para quienes no lo conocen, es China Miéville, un autor inglés que si uno lo ve así de aspecto parece así un hooligan, digamos, ¿no? Leyeron un texto pelado, Sí. todo tatuado, intimida un poco, pero totalmente, como dice Tere, al escucharlo, al verlo en alguna conferencia, en alguna charla, se vuelve una persona súper súper convocante eh, e interesante. Sí, ni hablar, de un poco de todo lo que introducías vamos a estar hablando en esta conversación. Vos hablaste mucho en esta presentación del New Weird, del extraño, digamos, ¿no? De esta literatura. También, digo, para quizás alguien no lo tenga claro, bueno, ¿qué entraría de esto? ¿Es ciencia ficción? ¿No es ciencia ficción? ¿Qué particularidades podemos pensar que suelen tener estos textos? O al menos en Mieville, ¿cómo te parece que lo trabaja? En términos, digamos, generales o desde tu lectura. Sí, la pregunta está muy buena, porque es una pregunta que nos hacemos mucho entre quienes estamos muy involucrados con esta literatura, ¿no? Digamos, ¿dónde se definen las fronteras del New Weird o de lo nuevo extraño? En el caso de China, yo justo ayer y hoy estuve releyendo el prólogo que hace Harrison a El Azogue, donde él habla, ¿no? Como un poco por primera vez intenta definir qué es esto del nuevo extraño, en referencia precisamente a este texto, ¿no? Es como que El Azogue viene a ser un texto eh, que un poco va marcando y delineando qué es este territorio del New Weird. Y justo acá tenía abierto el texto porque Harrison dice algo que está re bueno. En primer lugar, algo que acabas de decir, que China es tan grande y tan estable como para ser el mejor representante del New Weird en la zona mainstream. Cosa que, digamos, hace un poco de juego con lo que es su corporalidad física y también con lo sólida que es su literatura, ¿no? Eh, y ahí Harrison como que un poco va recorriendo las zonas de la literatura que pueden ser consideradas como parte del weird. Es verdad, digamos. Por un lado, cuando uno se enfrenta a un texto del New Weird, piensa, ¿es esto ciencia ficción o es esto fantasía? Y creo que es precisamente lo que nos está proponiendo la literatura extraña, ¿no? Hacernos esa pregunta y un poco desafiar nuestra forma de pensar, en la que la ciencia ficción es una cosa y la fantasía es otra. En el texto Marxismo y Fantasía, China dice que la ciencia ficción puede considerarse como un género dentro de la literatura o perdón, dentro de la literatura, no, dentro de la literatura fantástica, ¿no? Como una especie de subgénero o como una parte o como un camino dentro de la literatura fantástica. Entonces, para China no hay en realidad una distinción entre estos dos géneros, sino que la ciencia ficción es una forma de pensar dentro de lo fantástico. Eso creo que ya nos acerca bastante a su literatura, porque cuando nos enfrentamos a textos como El Azogue, estamos un poco, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo está ocurriendo esto? Y por otro lado, bueno, ¿qué es lo posible acá, ¿no? O sea, tenemos una ciudad en la que hay una guerra y una invasión que de a poco nos vamos enterando que ocurrió a través de los espejos. Entonces ahí se va desafiando un poco lo que entendemos, digamos. En un principio sentimos que estamos en una novela de la nueva ola, dice Harrison, en una novela, y después nos sentimos un poco en una novela de H.G. Wells, y después nos sentimos en una novela fantástica porque tenemos una invasión que sucede a través de los espejos. Y más tarde incluso hay un intento, una explicación científica a las razones por las que se da
esta invasión, ¿no? Entonces, creo que precisamente el New Weird está siempre en la ambivalencia entre la ciencia ficción y el fantasy y buscando desafiar nuestras formas de pensar estos dos géneros como separados. Sí, pensaba en... Te saludo acá, Luciano Teresita, gracias por la Hola, comunicación. Lucho, ¿cómo estás? Sí. Pensaba en, justo que mencionaste, también para hablar un poco de la SOE y también empezar a meternos un poco más puntilloso en la escritura de China. Esto que decías vos de la preocupación de la ciencia ficción por explicar, vos dijiste un intento, igual en un momento a veces estás parado cuando lees el Azogue, sobre todo en su comienzo, y no tenés ni idea dónde estás parado, digo, también hay un interés porque todo acompañe, digamos, a este mundo, o a esta distopía, o a esta guerra que ocurrió, que se vaya explicando. Y esos intentos responden más a un interés por hacerlo, digamos, verídico, o como no dejar escapar eso, digamos, hay una razón por la que están ellos acá. Los imagos, decís, Claro, los invasores, sí, sí, claro. que digo, Sí, a responde mí, más a un interés por explicarlo científicamente, aún, aunque sea desde la realidad y desde los constructos que la novela te propone. claro, sí, sí. Igual, me quedé pensando un poco también en esto, ¿no? De intento de explicar que también hay algo que pasa en el New Weird, que es como enfrentarnos a la imposibilidad de la explicación misma, ¿no? Mm. Alguna vez le escuché también a Mariana Enríquez hablar de esto y de cómo un mal cuento de terror a veces lo que hace es explicarte, digamos, lo que pasa, ¿no? Ujú. Y entonces un poco te clausura la posibilidad de lo extraño. Y en cambio acá, si bien tenemos múltiples, digamos, tenemos una historia de quiénes son los invasores y tenemos un intento un poco incompleto de explicar qué es lo que sucede y cómo pueden acceder de los espejos al mundo real, hay un elemento ahí irreductible de lo extraño, de lo fantástico, que no termina de condensarse del todo en una explicación. No sé, para mí es como mi experiencia de lectura o de esta segunda lectura. Sí, por eso creo que sirve como, porque si no, digo, sería una novela muchísimo más larga quizá. Digo, sirve por lo Sí, menos, digo, desde el punto de vista que está contado también como uno de los personajes, es un poco las vivencias de ellos y lo que pueden explicar en base a eso. sí, totalmente. Y con los recursos limitados que tienen, ¿no? Mm. Porque uno de los protagonistas es una persona que está recorriendo una Londres en ruinas y que puede ir accediendo a los libros que va encontrando, ¿no? Digamos, no tiene todos los recursos de la información a su disposición. Ujú. Entonces, la explicación que puede ir dando a lo que sucede es fragmentaria y hay muchas otras cosas, muchas otras preguntas con las que nos quedamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que también eso es un poco la potencia que muchas veces tiene la novela o lo que se llama novela breve, que es eso, trabajar con un misterio que no termina de resolverse en muchos casos. Después hay otro texto por el que yo llegué de alguna manera a Mieville, que fue a través también, vos ya lo nombraste, ¿no? De Juan Matio. Juan publicó hace poco uno de sus últimos libros, que es La sombra de un jinete desesperado, que es una colección de ensayos, ¿no? De textos más ensayísticos, donde en uno de esos textos se mete directamente con Mieville, donde habla del marxismo gótico, ¿no? Otra categoría interesante Sí, para pensarlo, y habla de un relato que es Cimientos, que a mí también cuando lo leí me pareció impresionante, ¿no? Es un cuento de Mieville, en el cual tenemos un personaje que tiene una extraña capacidad que es poder conversar con los edificios de alguna manera, con los cimientos justamente de los sí, edificios. Y lo primero que analiza ya Juan Matio, que me llamó muchísimo la atención, es la burocratización, digamos, de alguna manera, de la ciencia ficción, ¿no? Porque el hombre trabaja de eso, ¿no? Lo compara con otro texto de Dick, es como si el realismo capital es como el síntoma mayor del realismo capitalista, dice Mateo, es que alguien tenga un poder por fuera de lo natural y que lo que busque hacer con eso sea sobrevivir o sea hacer dinero, que es en el caso del personaje, ¿no? Bueno, después el relato sí. lo recomendamos muchísimo, pero digo, yo más allá de esto, obviamente que hay una matriz en ese cuento que también está muy presente en un terror, que es realista, que tiene que ver con una guerra, que tiene que ver con los muertos que han quedado detrás de eso. Pero nada, me parece que también es un relato súper súper interesante, y el análisis
de Juan también en ese texto, y sobre todo de esta categoría, ¿no? que es fundamental para pensarlo a Mieville, que es esta idea del marxismo gótico y de un... Vos lo decías, entre las cosas que destacabas al principio de él, es su compromiso y su vuelta por traer nombres como puede ser comunismo, marxismo, conceptos que sin temor, digamos, ¿no? Porque lo que vemos hoy en el presente, quizás me alejo un poco de la literatura y me meto quizás más en una cuestión de ensayística y política de él, es que quizás muchas veces los sectores más reaccionarios son los que sin mucho temor hablan del marxismo, hablan del comunismo, pero parecería haber muchas más dudas para posicionarse desde otros sectores reivindicando, ¿no? Estos conceptos y firmemente militantes desde ese lado. Sí, hay como un miedo, ¿no? De decir comunismo, también por los fantasmas propios que arrastra la historia del comunismo en el siglo XX. Y está re bueno, están re buenos todos los textos de China en ese sentido para ir perdiendo el miedo a hablar de comunismo y perdiendo el miedo a hacer una lectura crítica y a la vez una lectura propositiva del comunismo. Sí. Y lo que decías justo del ensayo de Juan, obviamente yo también lo estuve releyendo en estos días y me pareció muy linda, me pareció que está muy bueno algo que dice en relación al marxismo gótico y en relación a Cimientos, que es que el marxismo gótico es una forma de pensar que está atenta a las pulsiones, a los deseos, a los terrores también, ¿no? A los miedos, a eso que no está en nuestro pensamiento consciente, sino que a veces se aloja más en el inconsciente, en cosas, digamos, en cosas que no están del todo accesibles para nosotros, de nosotros mismos a la conciencia, ¿no? Y el marxismo gótico busca, bueno, formas de conectarse con eso, porque eso también son cosas que atraviesan nuestras decisiones, que a veces también las limitan y que muchas veces también un poco hacen que haya ciertos compromisos libidinales con el capitalismo, con lo que llamamos realismo capitalista, bueno, que si no los enfrentamos, quizás tampoco podemos empezar a separarnos de eso y buscar otras alternativas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, un poco nos metíamos acá en eso, en una cuestión más teórica. Hay muchos textos de él donde vuelve a hacer análisis más ensayísticos. A mí algo que me intriga mucho de Mieville y en todos los autores en general que trabajan tanto con ficción como con otro tipo de textos es cómo se combinan esos dos universos, ¿no? En el caso de Mieville he leído que él como que los plantea de alguna manera separados, digamos, ¿no? Sí. O no plantea que la militancia, él no reivindica una militancia desde la literatura o desde la ficción, obviamente que sí es una ficción parada desde un lugar, pero él dice, bueno, desde mi forma de ver es como que yo no diría yo milito a través de mi obra y demás, ¿no? Hay un poco ese gesto. Sí, justo el otro día escuché una entrevista que le hace una periodista inglesa en el momento de la publicación de este libro sobre el manifiesto comunista, y él dice que él ahí un poco critica esta posición de creer que las personas que hacen o que leen ciencia ficción desde una perspectiva crítica, comunista, marxista, socialista, o de izquierdas, digamos, están directamente haciendo militancia, ¿no? Él dice, eso no es suficiente y eso no se hace en la literatura y se separa un poco. Quizás también yo pensaba, ¿no? Me sorprendió un poco escucharlo tan enfático en este sentido y yo pensaba quizás también para separarse de esta idea de que si hacemos literatura que critique a la realidad y que proponga alternativas utópicas, ya estamos solucionando problemas acuciantes de la realidad, ¿no? Yo creo que él está un poco diciendo, bueno, la ficción es ficción y hace cosas como ficción y tiene efectos políticos, pero quizás no es suficiente o quizás sí, hay que relacionarse con ella desde otra forma. Lo mencionaste previamente, también era algo que queríamos hablar, pero también de escucharlo de vos. Mencionaste el marxismo gótico, también por ahí expandirnos un poco más eso y que nos cuentes, o desde una parte más teórica o también desde tu punto de vista, qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de marxismo gótico. Sí, dale, yo lo que sé de marxismo gótico lo sé por Juan Matio, así que todo esto, sí, además, ustedes hablaron Sabemos cuando... muchas cosas por Mateo, Sí, acá pasa a en todos nivel lados eso.
Le debemos muchas cosas a Mateo, a Marcia Acevedo también. Yo recién los escuchaba a ustedes introducir el programa y pensaba, claro, o sea, entrevistaron a Mateo, entrevistaron a Acevedo, yo no tengo mucho más que agregar sobre ellos, más que decir soy su fan, su escuchadora, su lectora, y bueno, sí, la verdad es que mucho de lo que pienso y de lo que leo en relación al marxismo gótico, a la literatura extraña, a estos mundos raros, lo recibo a través de ellos. Y me gusta mucho la forma en la que Juan termina este ensayo en el que habla de cimientos, que dice que el marxismo gótico sería una especie de trabajo onírico al servicio de la revolución, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque es, bueno, o sea, rescatar que para proponer... Sí, para proponer transformaciones, para pensar rupturas, para pensar alternativas, no nos basta con el voluntarismo, ¿no? Querer transformar, o no nos basta con algo más programático o con ir a marchas, sino que quizás también tenemos que conectarnos con zonas más pantanosas de nuestra vida psíquica. Y el marxismo gótico hace eso, ¿no? Busca conectar también con esas zonas en las que hay miedos, en las que hay deseos que pueden ser contradictorios. Juan ahí dice también algo que está bueno y que se conecta con Mark Fisher a todo esto, que es que lo gótico siempre es un poco el retorno de lo reprimido, ¿no? La literatura gótica nace en el siglo XVIII, como la típica novela de La casa embrujada, y en realidad es una literatura, un poco una literatura que observa la muerte de un mundo que es el mundo feudal y la muerte de una clase que es la clase aristocrática, en la que entonces vemos todas estas casas de aristócratas asediadas por fantasmas. Y en este momento, pensar lo gótico desde el marxismo sería un poco pensar digamos, toda la ambigüedad, también dice Juan acá, la ambigüedad ontológica del presente, ¿no? Tenemos un presente asediado por los fantasmas del pasado, acá en Argentina podríamos decir un presente asediado por nuestros desaparecidos, hay un presente también, el presente está acechado por fantasmas del futuro, el fantasma del comunismo que nunca llegó, ¿no? Lo que Marx dice al comienzo Marx y Engels dicen al comienzo del manifiesto, el famoso espectro que recorre Europa. Uh-huh. Y por último están los fantasmas de la realidad en la que vivimos, esta fantasmagoría que produce la vida, digamos, la mercancía, ¿no? La mercancía como esto lo dice Marx al comienzo del Capital, pero es como, digamos, la mercancía misma nos representa una vida fantasmagórica. Vemos a las mercancías como si se relacionaran entre ellas y estuvieran absolutamente fuera de nuestro control y esconden las relaciones sociales entre las personas. Entonces, vivimos en un mundo un poco asediados por fantasmas, ¿no? Fantasmas del pasado, fantasmas del futuro y la misma fantasmagoría del capitalismo y de la realidad en la que vivimos. Y el marxismo gótico busca un poco conectar con esto, ¿no? Un poco y volver al sentido del lenguaje como un lenguaje embrujado, a la búsqueda de rupturas que no sean solo, digamos, que sean también quizás a través de soñar formas distintas de relacionarnos, de explorar lo inconsciente, de explorar incluso lo mágico. Y en esta tradición, bueno, podemos hablar de Benjamin, del surrealismo, de la literatura fantástica también. Sí. Sí. No, pensaba en todo esto que respondiste también y mencionaste bueno, hay que meterse en estas zonas más pantanosas que por ahí generan más miedo, digo, hoy en día específicamente con estas visiones del comunismo que tiene nuestro gobierno y que ha adoptado una gran parte de la población. Digo, también hay una conferencia muy interesante para comprender un poco esto que es la de Mieville hablando de Halloween. Sí.
de cuáles son las herramientas del marxismo gótico frente a Halloween en base a algo que Chávez dijo en 2005, que Sí, invitaba a la que ahí familia. le podemos reivindicar algo que en algunos encuentros también con los fantasmas se le ha cuestionado a Fisher, que es su falta de internacionalismo o de, Mm, sobre Sí, todo de re. mirar a América Latina. A mí me sorprendió ver que Mieville, más allá de las críticas que me costó, digamos, ¿no? Para el comandante, que Mieville ponga atención, digamos, ¿no? No solo a ese discurso, sino que evidentemente es una figura y un proceso, el de Venezuela, al que estaba atento, digamos, ¿no? Sí, re, yo también la escuché hoy, volví a escuchar esta conferencia, me pareció muy divertida y Perdón, me pasó Tere, un poco lo mismo. para Sí, contextualizar un poco, ¿no? Para terminar de explicar, Chávez en algún momento cuestiona el festejo de Halloween, ¿no? mm. En Venezuela, señalando que es un festejo extranjero y demás, y cuestionando lo monstruoso. Y bueno, Mieville va a ser una reivindicación, ¿no? De ese festejo. sí, y yo pensé un poco cuando escuché el comienzo, bueno, una reivindicación que quizás no está tan atenta a, digamos, está re bueno que que comience hablando de Latinoamérica, ¿no? Algo que rara vez es mencionado por gente del norte global, pero por otro lado está como poco, quizás poco atento a, bueno, cuál es nuestra historia en Ujú. relación con la cultura estadounidense y anglosajona, ¿no? Es Ujú. como, sí, no es lo mismo celebrar Halloween en Londres que celebrar Halloween Mm. en Buenos Aires o celebrar Halloween en Caracas, eh, que además en algún momento de la conferencia también menciona que habían aparecido en Caracas, ¿cómo se llaman? Estas calabazas típicas de Halloween Mm. con mensajes antichavistas, ¿no? Claro. Entonces, hay un contexto de la declaración de Chávez que, bueno, que quizás tiene que ver con muchas otras cosas de las que menciona China defendiendo Halloween, que está bueno igual lo que hace, por supuesto, yo estoy de acuerdo con su defensa, pero bueno, hay una cosa coyuntural de latinoamericana y nuestra relación con el imperialismo estadounidense que no es la misma que la que tiene él desde Londres, ¿no? Sí, creo que quizá hay un subtexto que trata de transmitir, que es bueno, si tenemos esta herramienta también uno se la puede apropiar y tratarla, pero sí es verdad que corre un poco del lado del foco de decir, bueno, no estás teniendo en cuenta la lucha y nuestra postura frente al imperialismo. Sí, y también no teniendo tan claro una cosmogonía de lo monstruoso también en América Latina que está súper presente, digamos. No necesitamos ir a Halloween porque cada país, entre su cultura, con los pueblos originarios y demás, Ujú, hay un vínculo con lo monstruoso que quizás va por otro lado, que bueno, que quizás Mieville no tenía muy presente, digamos, ¿no? ujú. Sí, ni siquiera, por ejemplo, que acá una fiesta de la cosecha no se celebraría en septiembre, sino en marzo o abril, Claro, si nos ponemos así autóctonos. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Teresita, bueno, obviamente queremos dedicarle estos últimos minutos a un poco la actividad que nos convocaba a la conversación, vaya que siempre está bueno hablar de Miguel, que tiene que ver con un espectro acecha la plata. Entre los libros que publicó China Mieville, se metió con el manifiesto comunista, ¿no? Un Sí, espectro recorre Europa. Hace poco se publicó una edición traducida, ¿no? Por Ediciones Godot sí. acá en Argentina. Y bueno, contanos un poco la actividad que están pensando junto con los fantasmas del futuro. Sí, estamos pensando, tenemos varias actividades pensadas en torno a este libro. Mm. Godot nos ofreció hacer las presentaciones, ya que estábamos tan comprometidos con pensar y cuestionar el realismo capitalista. Y el sábado vamos a hacer el primer evento en relación con este libro que va a tener lugar en La Plata, como corresponde, porque además Fantasmas del Futuro nace en La Plata, como bien lo dijeron ustedes. Nosotros somos, eh, acá la sede porteña es de este año, reciente. Eh, y bueno, la idea es juntarnos en Malicia, a eso de las 18 horas, si no mal no recuerdo. Ujú. Después, en todo caso, les paso la información más detallada. Eh, y vamos a hablar, vamos a estar cuatro fantasmas, Juan Matio, Santi Stavale, Milagros Pérez Morales y yo, hablando de un espectro, de distintos
aspectos de un espectro acecha, ¿no? Del texto de Mieville sobre el manifiesto comunista. Él se mete acá en este libro con distintas entradas al manifiesto, hace una evaluación formal, una evaluación desde la actualidad, una evaluación crítica. Hay una nueva traducción del manifiesto, o una traducción revisada. Entonces es un libro muy, muy completo, tanto para entrar al manifiesto como para releerlo, para refrescarlo, para volver a emocionarse, que la verdad les recomiendo mucho. Y bueno, la idea es empezar a hacer algunas... empezar a hacerlo atractivo para la lectura, otra vez, para la lectura y bueno, para volver a pensar y animarse a pensar algunas cosas, ¿no? En torno al comunismo. Perfecto, sí, bueno, están las 18, yo porque estoy viendo el flyer, tampoco es que Buenísimo, me lo están tirando por cucaracha, es el sábado 28 de septiembre a las 18, en la querida Malicia. Así que, bueno, nosotros vamos a estar ahí, me imagino. No sé vos. Sí, totalmente. Buenísimo el flyer. Me gustó mucho el flyer, la estética. De paso les paso el chivo del flyer, lo hicimos en colaboración con Agitación, que es una página de medios que también tiene muy lindo... muy lindo una página muy buena en general, o sea, tanto su propuesta visual como su propuesta de contenidos está muy genial. Sí. Hago una salvación, perdón. Más allá de todo, invito a que lo lean igual a China Mieville desde un interés literario también, ¿no? Más allá de que lo que a nosotros nos interesaba también charlar es la parte política y es hablar de todo esto. Digo, tiene una belleza intrínseca en lo que él escribe. Es interesante leerlo, es lindo leerlo, las novelas están buenas, el cuento, como dijo Pedro, está buenísimo, es un gran escritor, entre muchísimas otras cosas. Sí, es muy original, ¿no? A mí me parecen los argumentos. Yo ahora estoy con La ciudad y la ciudad, que es quizás una de sus novelas más nombradas, y ya el argumento que propone es como que uno resume algunos de los argumentos de Mieville y necesariamente a cualquier lector o quien disfrute de este tipo de historias lo va a convocar, ¿no? Sí, mucho. Hablando un poco también de su relación con lo latinoamericano, ustedes mencionaron que el azogue es muy borgiano. Yo quería, no sé si sabían o que es más que borgiano, porque quería contarles que está basado en un texto de Borges. Hay un texto del libro de los seres imaginarios, en el que Borges cuenta muy brevemente la invasión de los seres de los espejos. Y bueno, el punto de partida de toda esta novela de Mieville es este pequeño fragmento de Borges. Entonces hay una lectura atenta de Mieville, por lo menos de Borges. Vamos a ver si digamos, con qué profundidad y todo. Puede ser que tengamos un encuentro, les adelanto, con Mieville en todos estos eventos que estamos organizando alrededor de un espectro acecha. Bueno, avíseme con tiempo, así me pido el día del laburo. Obviamente. No, bueno, va a ser algo virtual y lo compartiremos en redes. No sé si estoy acá traicionando la comunicación del grupo. No, mentira. Bien. Lo tenemos casi ya negociado y es muy probable que nos encontremos a conversar un poco con Mieville sobre su libro, así que nada, puede ser que próximamente vean fragmentos de Mieville interrogado por nosotros. Hermoso, bueno, lo felicito realmente, la verdad que es un montón. Felicito a todo el grupo. Y nada, nosotros teníamos una data por ahí, no la queríamos tirar por si no la querías decir vos, pero no. Yo me adelanté. No, esa data, nos había llegado, pero dijimos, bueno, vamos a dejar que... a ver si no queríamos comprometer. Claro. La verdad, yo me olvidé de preguntar. Voy a confesar. De última, nada. En el grupo antes si lo podía contar. Yo creo que sí, porque está muy concretado. Así que no creo que haya problema. De última se corta, vos avisarnos con tiempo y bueno. No pasa nada. Ahora comunico. Además, nada, es algo que es muy probable que suceda y que es muy probable que luego compartamos en redes. Y en todo caso, si eso no sucede, sí vamos a estar hablando de un espectro acecha, no solo en La Plata, sino también en Buenos Aires, y estaremos organizando eventos y cosas lindas alrededor de China Mieville del espectro del comunismo, de los fantasmas del mundo que pudo ser libre, ¿no? Bien. Sí, totalmente. Sí, con el texto sobre Borges, alguna vez la escuché a Mariana Enríquez, creo que era de los primeros
textos que le habían dado mucho miedo, ¿no? Es impresionante, son 10 renglones, 15 será el texto ese, ¿no? Y es brillante, bueno, nada, Sí. no descubrimos nada, digamos, pero el alcance que sigue teniendo este autor a nivel universal, digamos, es enorme. Sí, perdón, Sí. y lo que hace Miegel con el texto es súper interesante también. A mí me gustó, Sí. a mí la novela me gustó mucho su uso de las voces, de los distintos narradores y su construcción de un mundo tan extraño y tan próximo, ¿no? Es como muy ominoso en ese sentido. Sí, antes... Perdón, Dale. una aclaración que a mí me pareció muy interesante, digo, en este juego con los espejos y pensar en la estructura narrativa en base a la historia que uno quiere contar, digo, hay algo súper acertado que es la historia contada desde dos puntos de vista y el espejo que representa lo dual y la ciudad, digo, tiene como un juego Sí. con la dualidad y lo monstruoso por un lado y entre muchísimas comillas lo que es humano, digamos, que es súper interesante en China. Sí, eso está, es verdad. Ahí siempre, justo estábamos hablando en Fantasmas de esta relación con la dualidad, ¿no? Con el otro que es uno y con lo monstruoso que puede estar dentro o fuera, ¿no? O dentro y fuera al mismo tiempo. Y eso es algo que atraviesa distintas zonas de la literatura de China y es súper interesante, más allá de su pensamiento político, incluso. Sí. Teresita, bueno, te agradecemos muchísimo por la charla, por los minutos. Algo que me acordé, No, sí. se me vino recién y quizás deberíamos haber consultado antes, pero pusimos ahí en tu descripción traductora. No sé si has traducido vos obras de Mieville, si traducís del inglés, si traducís literatura o estás como en otro terreno, o si lo lees en Eh, inglés, si lo lees en español, En ambos, lo que consiga, porque todo no es tan fácil de conseguir, entonces lo que de viene. la forma en la que lo consiga lo leo. Todavía no he traducido a China, me encantaría, de hecho he visto que hay cosas que todavía no están traducidas y estaba pensando Bien. a quién se podría proponer, quién se animaría a Bueno, comprar estos derechos. si Bueno, hay estoy, si hay algún editor acá Sí, escuchando, sí, está la porque propuesta hecha. a mí acá no me gustó estoy. mucho la traducción que escuché, no, que leí, digo. No, a mí igual la traducción de la SOE me gusta mucho, es de Sí, Marcelo Cohen, sí. que es, nada, Una bestia. No, es igual increíble. nosotros paréntesis jodíamos con Pedro porque hay una traducción dando vuelta que está muy mal, no la traducción en sí, sino el texto que se encuentra como que tiene nada, boludeces de repeticiones y signos que no son parte de la traducción, sino, no sé, de quien lo dispuso. Sí, no, sí, bueno, en Sí, internet se encuentra de todo, ¿no? Digamos, gracias internet y a veces es, bueno, sí, sí. me gustaría un producto más cuidado, estando siempre entre esos dos extremos, pero la verdad nos da la posibilidad de encontrar mucho material también. Yo accedo a muchas cosas en inglés gracias a internet, ¿qué voy a decir? No, lo que he traducido es también en conjunto, en trabajo con Juan, él hizo el prólogo de una antología de cuentos de precursoras de la literatura extraña. Son escritoras, todas escritoras mujeres de fines del siglo XIX y principios del XX que hicieron relatos que están en la zona de lo raro, de lo inquietante, del miedo. Y está publicado por AZ, es un librito muy lindo y muy accesible, así que si les interesa esta zona de la literatura, se los recomiendo. Eh, Creo que van a disfrutar un buen par de relatos ahí. Excelente. Bueno, Teresita, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, Invitamos a chicos. todos otra vez el sábado. Bueno, nosotros específicamente vamos a estar ahí, pero vayan en nuestra querida Malicia. Hace mucho no voy a la terraza, así que estoy. Sí, después compartimos seguro en las redes de Plástico Cruel el flyer. Si no, pueden buscar Fantasmas del Futuro en Instagram y bueno, tener toda la información ahí. Exactamente. Bueno, Buenísimo. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. bueno, ahí fue la entrevista. Qué lindo, puedo ir, es a las 18. Cómo me gustan los eventos más tempranos. Me pongo Sí, contento cuando hay eventos tempranos. sí, y yo tengo un sábado excelente porque voy a estar por la terraza y después me vengo a la comunidad porque toca Monstruo con Carmen Sánchez Viamonte. Así Qué que fechón. obvio que fecha. todo uno se miente, ¿no? Porque yo sé lo que va a pasar ese sábado, que es que a las 3 de la tarde juega San Lorenzo. Bueno, Me puede pero arruinar ojo, hay, ese sábado, pero hay- bueno. hay que tener fe. Hay que Un tener 1-0, después Malicia y después la comunidad. Increíble. Che, bueno, en serio, me había olvidado.